Este caso que te presentaré a continuación es bastante indignante y demuestra el grado de perversidad que puede haber en ciertas personas, y dolorosamente, la evidencia quedó registrada, la cual sirvió para otorgarle cargos muy graves al agresor. Esta es la historia. El viernes 2 de abril de 2021, Corey Migelow se despertó de su siesta y apenas si podía hablar. Intentaba caminar, pero cada vez que daba un paso se tropezaba. Le costaba trabajo respirar y las náuseas no paraban. Al ver esto, su padre Christopher G. Gregor lo llevó rápidamente al Centro Médico Océano Austral, pues ya se había desvanecido en sus brazos. Corey fue atendido rápidamente y lo llevaron a la sala 6 del departamento de emergencias, pero ya era demasiado tarde. Corey convulsionó tras una tomografía computarizada y minutos después murió. Lo que vendría a continuación dejaría sin palabras a los médicos forenses que no entendían por qué el niño tenía hematomas en el cuerpo. Dante Ragusa, médico forense del condado de Ocean, reveló los resultados, en donde la causa de muerte fueron heridas por objetos contundentes, contusiones cardíacas y hepáticas, inflamación aguda y septicemia. Sin embargo, al final sus hallazgos quedaron indeterminados, pero esto se esclarecería al poco tiempo, y el patólogo forense consultor, Thomas Andrew, fue el encargado de revisar detenidamente la situación, y para septiembre de ese año, dictaminó que la muerte fue por homicidio. Esto llevó al arresto a Christopher G. Gregor el 9 de marzo de 2022, añadiendo a su análisis los atroces cargos de abuso infantil y posteriormente por asesinato. Pero no solo eso, según los informes de Thomas Andrew, se encontró en el reporte de la necropsia del niño una laceración en el corazón, además de lesiones en el pecho y el abdomen, una contusión pulmonar izquierda y laceraciones, así como contusiones en el hígado. Cuando las audiencias comenzaron, la madre del pequeño, Brianna Migelow, contó que llevó a su hijo al médico por ciertos padecimientos que presentaba, principalmente excesivo cansancio, pero al revisarlo no encontraron ningún motivo de preocupación, así que retiró al niño, bajo la sugerencia que le permitiera dormir más. Esto causó que el abogado Mario Gallucci, defensor de Christopher Gregor, declarara que no estaba de acuerdo con el informe médico, y que Brianna era la única responsable de la muerte de su hijo, pues había otro reporte médico que señalaba que había sacado a su hijo del Community Medical Center en contra del consejo médico cuando le dijeron que podría tener sepsis, una infección grave que se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo responde de manera extrema a una infección, lesionando sus propios tejidos y órganos, y si no se atendía a tiempo, podría causarle una neumonía y posteriormente la muerte. En su defensa se mostró lo que el patólogo forense consultor Thomas Andrew descubrió, que su muerte había sido un homicidio, pues presentaba signos de violencia. Además, Brianna señaló que estaba en una disputa por la custodia del niño, y que cuando Corey llegaba a su casa, notaba los intensos hematomas en su diminuto cuerpo. Esto lo informó la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey, quienes no abordaron a profundidad el asunto al creer que era parte de un plan para obtener la custodia total, y esto se constató con las declaraciones del asistente social, quien dijo que la mujer le había dicho durante una visita que temía que su hijo pudiera morir. Estas fueron las palabras exactas que el asistente social dijo al jurado, que por cierto, estaban incrédulos ante este caso indignante. Se dio a conocer que Christopher G. Gregor había sido un excelente jugador de fútbol americano de la escuela secundaria, Monroe Township, en donde era un mentor estudiantil. En 2009, fue seleccionado como miembro de la tutoría del Distrito de Estudiantes de Secundaria, que únicamente el puesto era conseguido por aquellos que representaban un buen ejemplo. Después de su graduación, Christopher ingresó a la Universidad Wesleyana de Indiana, pero el modelo a seguir comenzó a tener errores graves en noviembre de 2010, cuando fue arrestado por robarle a una residente de un dormitorio, y al tratar de huir, golpeó a 2 estudiantes que intentaron detenerlo. Christopher estaba muy ebrio, y según él no recordaba los codazos, patadas y puñetazos que les dio, y que les causó heridas serias. Pero al parecer esto no trascendió, pues no hay reportes de algún castigo, así que el joven continuó con sus estudios y consiguió graduarse como psicólogo en la Universidad de Arizona.
Además se sumaron otros logros como una maestría en educación secundaria y enseñanza, otorgados por la universidad privada Johns Hopkins. Sus trabajos no tenían nada que ver con su carrera profesional. Se desempeñó como consejero de línea directa de crisis, agente de bienes raíces, asociado de ventas y profesor de matemáticas, empleos que se llevaron a cabo en Maryland, Florida y Nueva Jersey, pero volvería a delinquir en algunos de estos estados, en donde acumuló más de media docena de cargos, entre agosto de 2017 y abril de 2018, como asalto, robo y daño a la propiedad privada. Su familia creía que tras casarse en 2015, Christopher sería un hombre responsable, pero no fue así. Cuando Brianna y Christopher G. Gregor se casaron, decían que sus vidas eran sobrellevadas, pero el nacimiento de su único hijo Corey no fue tomado para bien por Christopher, quien parecía que no tenía afecto por su hijo. También se dio a conocer que el temperamento de este hombre se hizo violento y conflictivo, lo que llevó a la pareja a divorciarse y a compartir la custodia de Corey. Brianna, por su parte, contó en las audiencias que veía hematomas en el cuerpo de su hijo cada vez que volvía de casa de su padre, actos que denunció, pero que las autoridades ignoraron. Los moretones y rasguños aparecían cada vez que Brianna recibía a Corey, y aunque volvía a denunciar, solo la escuchaban, mas no reaccionaban. El niño, por declaraciones de su madre y del reporte médico forense, era víctima de abuso infantil. Pero no solo eso, lo que te mencionaré a continuación dejó en shock a los miembros del jurado, al igual que al juez, pues se dijo que Corey le había dicho a su mamá que su papá lo obligaba a correr en una caminadora, porque estaba demasiado gordo. Este fragmento corresponde a un video cuya fecha es el 20 de marzo de 2021, video que se mostró en una de las audiencias. En él se muestra padre e hijo dentro de un gimnasio en Barnegat, Nueva Jersey, y se puede observar cuando Christopher obliga a correr al niño a una gran velocidad en una caminadora. Las imágenes muestran al hombre de entonces 31 años, apretando el botón que aumenta la velocidad de la máquina varias veces. A medida que la máquina acelera, se ve como Corey no puede seguir el ritmo, así que Christopher lo sujeta para que el menor no se detenga. En las imágenes se observa al niño caer de espaldas, rodar y lastimarse, pero el padre rápidamente lo levanta por la camiseta y lo obliga a subir a la máquina sin reducir la velocidad. Esto sucedió más de 4 veces antes de que Christopher finalmente redujera la velocidad y lo dejara exhausto. Además, en otro clip atroz, mostraron a este hombre mordiendo la cabeza de su hijo, al tiempo en que el niño corría. Ante esto, Brianna dijo al jurado que Christopher se había ensañado con su hijo por el divorcio, que estaba muy molesto, y en Corey desató todo el desprecio que sentía hacia ella. Brianna dijo que un día antes de la muerte de su hijo, los tribunales superiores habían rechazado la solicitud de emergencia para que ella obtuviera la custodia total, una situación que hasta este día se cuestiona. Y como parte de los testimonios para inculparlo, una enfermera que había estado en el momento en el que Corey llegó al hospital, dijo que Christopher no estaba conmocionado cuando llevó al pequeño al cuarto de emergencia. Era una escena muy fuerte, un niño que se debatía entre la vida y la muerte, y un padre que no expresaba ningún sentimiento, y además se había salido sin importar que quien estaba luchando por su vida era su propio hijo. El niño murió sin la presencia de su padre en un cuarto en donde solo estaba el personal médico y aparatos para reanimarlo. Tras darle la noticia lo buscaron por todo el hospital y los alrededores, pero no sabían de él, ya que había abandonado el estado. Se cree que Corey sufrió una lesión traumática aguda en el corazón, entre 4 y 12 horas antes de su muerte. Además, el forense digital de la fiscalía aseguró que la madre de Corey intentó localizar a Christopher durante esa tarde, pero nunca atendió las llamadas que entraron a su celular. También se descubrió que Christopher había borrado 3.446 conversaciones entre él y su exesposa, lo que lo ponía como el único responsable de la muerte de su hijo. Christopher G. Gregor enfrenta 2 cargos por separado, el del 20 de marzo de 2021, en donde se pone en peligro al niño al ponerlo en una caminadora, y el del 2 de abril de ese mismo año, que derivó en un traumatismo contundente que llevó a la muerte a Corey. En marzo de 2022, acusaron formalmente de asesinato a Christopher G. Gregor,
quien se encuentra en reclusión desde entonces sin derecho a fianza, en una cárcel del condado de Ocean. Se cree que ahí cumplirá con su condena otorgada en agosto de 2024 por la justicia de Nueva Jersey, la cual es de 25 años en prisión. Como era de esperarse, se declaró inocente de los cargos y dijo que lo había hecho sin pensar en las consecuencias. Además, niega el abuso infantil del que es culpado y ha declarado que lo hizo para darle carácter a su hijo, así que pide que no lo señalen como el asesino de la cinta rodante. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.